Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos, música y teoterapia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Bueno, estamos acompañándolos a través de Colmundo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas. Aquí en el departamento del Valle del Cauca, a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Palmira es la capital agrícola de Colombia. Muy contento de poder compartir con ustedes estos minutos, estos momentos que nos regala el Señor para, compartir sus mensajes, sus consejos que vienen de Él, de su palabra y, por supuesto, su tratamiento, el tratamiento de Dios, el trato de Dios a nuestros corazones a través de su amor, de su palabra, de la teoterapia, de su tratamiento a nuestro corazón. Bueno, agradecerles a todos los que nos escuchan por nuestras emisoras de Colmundo en todo el país en Colombia, como también aquellos que están conectados por internet y nos escuchan a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Esa es nuestra plataforma digital, nuestra emisora digital. Nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de este enlace. Repito, www.colmundoradio.com.co para que compartan el enlace. Ahí lo colocan en su computador, le dan clic y ahí están nuestras emisoras, o en su teléfono celular también lo colocan el enlace en el internet, en el buscador de internet, le dan clic y ahí estamos en vivo y en directo con toda la programación de Colmundo, la teoterapia, la música, los consejos, las noticias, los programas de variedad, de deportes, culturales, todo para acompañarles en el día a día. Y también, usted nos puede escuchar por Facebook y por YouTube. Entran a estas plataformas, Facebook o YouTube, a estas aplicaciones y le dan allí entonces, en el buscador colocan Colmundo Radio y ahí le dan clic y ahí salen nuestros programas. Y también allí en Facebook y en YouTube, a través de estas redes sociales, quedan colgados los programas para que los puedan escuchar a cualquier hora del día y los días que quieran escuchar. Los pueden escuchar, lo pueden repetir y compartirlo a sus grupos de WhatsApp, a sus grupos allí de sus amigos y familiares. Bueno, aquí estamos entonces con todo el corazón y vamos a nuestra primera sección del programa que se llama Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Llegaron los nutrientes, llegaron los alimentos del cielo. Esos son los alimentos que tanto necesitamos, que vienen del corazón de Dios. Y estamos hablando de una temática muy, muy bonita, muy especial. Ya compartimos unos programas hablando de la oración ferviente, de cómo debe ser nuestra oración ante nuestro Padre Celestial. Debe ser una oración ferviente. De igual manera,
encontramos y estudiamos lo referente al amor, que el amor también que nosotros manifestamos, el amor que compartimos los unos con los otros, debe ser un amor ferviente. Pues bien, ya nos acercaremos a hablar de lo que es un espíritu ferviente y de lo que es tener aún un alma ferviente en los pensamientos, en la voluntad sobre todo, y en las emociones o en los sentimientos. Y aquí nos habla este maravilloso pasaje de 2 de Timoteo 1:7, nos habla del poder y nos habla del dominio propio, nos habla de la templanza, del equilibrio que debemos también mantener con mucho fervor. Es decir, este nutriente se llama ser llenos de poder, porque el Señor nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Y lo contrario sería tener cobardía. Y Dios no nos ha dado un espíritu con E minúscula de cobardía. Dios ha colocado en nosotros un espíritu para ser lleno del espíritu de Él, del espíritu de Dios, que es con E mayúscula. Y ese espíritu de Dios que viene a mi espíritu, echa fuera la cobardía, expulsa de nuestro ser toda esa timidez, todos esos complejos, inadecuaciones, aún podríamos decirlo, todos esos traumas que hubiésemos vivido en la niñez, en la adolescencia, en fin, o aún en la adultez. Todo eso debe salir de nosotros y vivir una nueva vida con fervor. Y esa vida de fervor es una vida llena del poder de Dios, llena de ese dominio propio que viene de Dios y llena de ese amor, que ya lo hayamos visto, de ese amor ferviente que hace que nuestra vida pues tenga un mejor comportamiento, un mayor comportamiento, una mayor productividad y bueno, nos convirtamos en aquellos que podemos ser parte de la solución y no del problema. Uno debe estar preparado para generar, para aportar, ¿cierto?, soluciones a cualquier situación a nivel de familia, a nivel de trabajo, donde usted quiera que se encuentre. Y no caer en ese grupo de personas, digámoslo, pesimistas, que todo lo vemos como una derrota, como que no se puede. No, más bien encontramos soluciones, luchamos por ello y para ello se requiere el poder de Dios, estar llenos de ese poder de Dios, como lo hemos escuchado también, así como estamos escuchando y recibiendo la invitación del tema de las mujeres empoderadas en la peregrinación que vamos a compartir ahora, que mi esposa les va a compartir. Pues uno también tiene que empoderarse como hombre, como mujer. Pero ese poder con el que uno se empodera es el poder de Dios. Es un poder ferviente, fervoroso, que bueno, nos hace de verdad ser diferentes, ser proactivos, ser diligentes, ser productivos, ser eficientes, eficaces y efectivos. Ese poder ferviente que Dios tiene para llenarnos, también lo conocemos como el dominio propio, también lo conocemos como el autocontrol y también lo conocemos como la templanza, que son, por supuesto, la templanza es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando uno experimenta la templanza, cuando uno vive el dominio propio, bueno, ahí está también esa vida de poder y esa vida de amor, que es lo que Dios nos regala. Aquí está escrito en su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es, mis queridos oyentes, como nosotros
tenemos que apropiarnos de lo que el Señor nos ha regalado. Maravilloso. Bueno, si hablamos de todo esto, pues va en contravía de lo que es la cobardía. La cobardía, el miedo, ¿cierto? Toda esa angustia que en otro programa estábamos hablando de ello. Pues la cobardía significa carencia de ánimo ante las adversidades. Eso significa la cobardía, ¿cierto? Carencia de ánimo ante las adversidades. Dios no nos ha dado esa carencia de ánimo, sino que nos ha dado espíritu de poder. Sí, señores, nos ha dado un espíritu de poder y no cobardía. El amor y lo que ya hablábamos del dominio propio. No podemos andar, mis queridos oyentes, de AMPM, trasegando el camino con esa cobardía, sino que hemos de hacerlo con entusiasmo, tal como lo vemos aquí en su palabra. Y bueno, así también nos invita Dios a tener una oración ferviente, llena de entusiasmo y llena de admiración. Una persona entusiasmada es quien está guiada por Dios. El entusiasmo, el gozo, la alegría. Son cosas que uno admira en muchas personas cuando las ve así. Oiga, qué rico ser como esa persona, alegre, que mantiene sonriendo. Es de verdad muy bonito. A algunos nos puede costar o les puede costar esa actitud, pero todos debemos tenerla, ser alegres, entusiastas. Por eso, una persona entusiasmada es aquella que está guiada por Dios, está movida por Él. Dios es su motor, está llena de poder porque Dios está en ella. Y déjeme decirle que hoy en día todo esto es posible. Claro que sí, a través de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Es posible a través de la llenura del Espíritu Santo, lo cual es posible cuando estamos, por supuesto, llenos de Dios. Sí, yo me admiro de estas personas que tienen esta capacidad, por ejemplo, de en una reunión, pues hablar hasta tal punto de convertirse en el centro de atención de la charla o de la fiesta o de la reunión, ¿cierto? Y cuando lo que está diciendo, lo que está compartiendo con tanta alegría, pues puede ayudar a los otros a superar una situación, ¿cierto? Más que una actitud egoísta de querer brillar, es ver que lo que está compartiendo le ayude, le sirva a aquellos que le están escuchando, que su ánimo los anime, que su entusiasmo, coloque en ellos ese poder maravilloso de Dios para seguir adelante. No es una actitud egoísta, no, es una actitud dadivosa de dar el amor, la alegría que tiene en su corazón a otros para que también sean llenos de esa alegría, de ese entusiasmo. Y eso es una vida de poder, y eso es una vida de poder y de poder ferviente, poder fervoroso que hay en muchos hijos de Dios que ahí sí, como se puede decir, nos contagian de las cosas buenas de Dios. Como una canción dice, Dios es alegre. Y es muy triste también ver personas que hablan de Dios, profesan ser hijos de Dios, profesan saber mucho la palabra de Dios, pero mantienen amargados, bravos, malgeniados. No, mantienen es juzgando, condenando, criticando, no ven nada bueno en nadie. Entonces eso es muy triste y eso no es una vida de poder, eso no es una vida de dominio propio, ni es una vida de la llenura del amor de Dios, porque Dios es alegre, Dios es amor, Dios no es amargura. Por eso, mis queridos oyentes de AMPM, el entusiasmo, el amor y la llenura del Espíritu Santo van de la mano de cada uno de nosotros para lograr el fin que Dios ha propuesto para nuestras vidas, que es ser parte de la solución y no ser parte del problema. Ahí está
la clave de todo. Y todos fuimos llamados para vivir de esta manera. Dios habita en nosotros por medio de Jesucristo, cuando nosotros le abrimos la puerta a nuestro corazón. Pero no solamente es necesario que habite, sino que seamos llenos de Él, llenos de su poder y de su alegría. Nuestra casa está siendo habitada por Él, pero esta debe ser llena de su presencia en cada rincón de ella. Por lo tanto, nuestra vida debe estar caracterizada por el entusiasmo, por la llenura de Dios. Por eso, hablamos de que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, sí señores, ya lo estamos diciendo, es paz, es una tranquilidad maravillosa, es una paciencia para saber esperar los momentos, es benignidad para ser bueno, es bondad, ¿cierto? Para ser dadivoso, es fe para saber esperar la obra de Dios en nuestras vidas, sus promesas cumplidas, es mansedumbre, es ser manso y es la templanza, que es este dominio propio del que Dios nos está enseñando a usted y a mí en este momento. De esta manera, mi querido oyente de AMPM, nuestra vida debe estar llena de estos elementos, del amor y del gozo, y de cada uno de los frutos que están allí en Gálatas 5, 22 y 23, de lo que es el componente del fruto del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 8, nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, se llenó del poder de Dios. No olvidemos que el Espíritu Santo es aquel que nos llena de poder y es aquel que nos guía. Eso es entusiasmo. En Hechos capítulo 13, versículo 52 nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. No lo olvidemos. La oración ferviente, que ya hablábamos de ella, una que viene como consecuencia de la llenura de Dios en nuestra vida, para que Él sea quien nos llene de poder y de sabiduría y guíe nuestros caminos. Se llamará su nombre admirable. Esto lo compartíamos también, una oración llena de entusiasmo y de admiración, una vida entusiasta y ferviente y de poder, pues es aquella que tiene en cuenta al admirable que es Jesucristo. La palabra de Dios se refiere con este nombre a nuestro Señor Jesucristo, el admirable, que coloca en nosotros admiración. Y de esto aprendemos que Dios y su palabra nunca dejan de sorprendernos. Admirable quiere decir que no podemos acostumbrarnos, ¿cierto?, a Él, sino es creerle a Él, creyendo que ya conocemos todo de Él. No, hay que estar día a día disfrutando de su poder, de su llenura, de su enseñanza y de creer siempre en lo que Él dice. La admiración es diaria y es permanente a su manera de vivir en nosotros. Por eso dejemos que Dios nos siga llenando día a día de esa oración ferviente, de ese amor ferviente y de ese poder, podemos decirlo también, fervoroso, ferviente, entusiasta, para hacer las cosas de nuestra vida con amor, con alegría, con fervor y no con rutina, no de una manera seca, ahí conforme. Estar llenos de su alegría para alegrar a aquellos que necesitan no un momento de alegría, sino una vida llena de alegría, llena del amor y del poder de Dios. Mis queridos oyentes de AMPM, aquí estamos entonces dispuestos para que Dios nos llene de su poder en este momento, y lo vamos a hacer a través de la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias porque tú oyes la oración ferviente que a partir de hoy nosotros vamos a practicar, porque tú quieres llenarnos de tu amor ferviente, Señor,
y nosotros nos apropiamos de ese amor tuyo que es ferviente. Pero tú también hoy nos das un regalo grande, precioso, que es la vida de poder, Señor. Esa vida que necesitamos todos los días para ser parte de la solución y no ser parte del problema, Señor. Permítenos tener una vida cargada de intenso entusiasmo y de admiración. A ti, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, para que tú día a día la llenes y cumplas tus propósitos en nosotros. Oramos en acción de gracias, en el nombre de Jesús, Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tomar un poquito de café porque se me fue la voz. A ver. Ay, qué rico el café cuando se me va la voz. Mis queridos oyentes, vea, se me está yendo la voz, pero aquí la terminamos. Nuestra sección de nutrientes para el alma. Bueno, ya llegó, aquí está listica con nosotros Yolanda Salazar, mi amada Yoli, mi amada esposa, aquí ya llegó para acompañarnos en nuestra siguiente sección aquí en AMPM. Ya llegó Manejando tu Vida. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, aquí en AMPM con Yolanda Salazar, qué maravilloso es poder cada uno de nosotros recordar aquello que nos enseña Adam Mastroni. Mientras mucha gente está encantada de hablarte de edades de oro, o sea, las pasadas, nadie parece detenerse a pensar qué está ocurriendo ahora mismo. Tal vez porque el único lugar donde una edad de oro puede ocurrir es en nuestra memoria. Así es, queridos oyentes, seguramente ustedes y yo tenemos que recordar aquello que nos enseña el manual de vida en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 15. Y nos enseña Filipenses 2, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y es que, queridos oyentes, ustedes y yo no podemos olvidar que hoy estamos viviendo en un mundo que está en un constante cambio y en continuamente nos están sometiendo a un bombardeo de información a través de todos los medios, especialmente, ustedes y yo lo sabemos, en las redes sociales. Todo ese contenido seguramente busca influir en nuestro comportamiento y hasta modificar nuestra manera de comer, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y, de hecho, hasta nuestra manera de vestir. Y difícilmente las personas logran escapar de esas influencias y de las consecuencias que todo esto trae, queridos oyentes. Hoy existe una gran presión social por seguir la corriente de la mayoría, sí, y de modo pues que olvidamos lo más sencillo, que es actuar tal y como nosotros somos. Pero cada uno de nosotros hoy en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, estamos, ustedes y yo, llamados y sobre todo desafiados, no solo a resistir la presión del entorno, sino a que podamos influir en este y generando impacto. ¿Pero cómo? Pues como dice el manual de vida, siendo luz y llevando luz a todas partes. Así nos dice Filipenses 2:14. Sí, haciendo todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seamos irreprensibles, para que seamos sencillos y para que podamos, en medio de una generación maligna y perversa, ser luminares del mundo, queridos oyentes. Entonces, ustedes y yo no podemos ser ajenos a las situaciones que acontecen en el mundo. Sí, seguramente hay aspectos como el arte, la música y muchas otras cosas que hoy mueven nuestra sociedad, pues que requiere de que cada uno de nosotros seamos capaces de filtrar
y de filtrar lo que es bueno para desechar lo que no es bueno, lo que es malo, para que seamos capaces de filtrar ante nuestros ojos y nuestros oídos y podamos discernir los contenidos que se contraponen a Dios y por supuesto a sus enseñanzas. Por eso no podemos olvidar aquella gran enseñanza de Daniel, capítulo 1, versículo 8, donde nos recuerda que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces se requiere que ustedes y yo aprendamos a cuidar también nuestros sentidos y por ende, cuando cuidamos nuestros sentidos, también estaremos cuidando nuestro corazón para no dejar ingresar a nuestra vida esos contaminantes que pueden desdibujar nuestra identidad y nos pueden llevar a un estado de vulnerabilidad y a una vulnerabilidad tal, queridos oyentes, que terminamos fácilmente influenciados y hasta manipulados. Pues el manual de vida nos da ese ejemplo maravilloso que es Daniel y nos da el ejemplo de cómo nosotros podemos guardarnos de la contaminación del mundo y de esa que nos rodea. Y nos recuerda una vez más cómo Daniel llegó a Babilonia y estando en Babilonia, era el lugar del cautiverio. Los babilonios habían llevado cautivos a todo el pueblo y recordemos que la cautividad también, de hecho, nos recuerda a ustedes y a mí, pues que en la cautividad, queridos oyentes, las personas dejaban todas sus costumbres y tenían que tomar las costumbres de aquel que los había tomado cautivos. Entonces el pueblo de Israel ya no tenía sus costumbres, sino que tenía que tomar las costumbres de Babilonia. Y sabemos que las costumbres de Babilonia eran costumbres idólatras, eran costumbres en contra de lo que ellos mismos habían aprendido. Entonces vemos cómo Daniel nos da un ejemplo de cómo guardarnos de esa contaminación del mundo que nos rodea. Y una vez que Daniel llegó a Babilonia, Daniel decidió, queridos oyentes, decidió guardarse aún de ciertos alimentos que consumían los siervos del rey, porque consumirlos implicaba participar de la idolatría de Babilonia. Daniel era consciente de cómo esos alimentos le podían contaminar no solamente el cuerpo, sino también su área espiritual. Y por eso pide que él pueda comer, no de lo que comen todos, sino que le deje comer granos. Es lo que literalmente Daniel, en Daniel 1:8, le está pidiendo a quien lo tiene sometido, esclavo dentro del rey. Y ustedes y yo sabemos, queridos oyentes, pues que uno puede ser esclavo aún en el palacio del rey. No solamente son esclavos los que están afuera trabajando fuertemente, sometidos seguramente al sol y al agua y a pequeñas raciones de comida, sino que también se puede ser esclavo en la casa del rey. Y era lo que precisamente Daniel estaba experimentando. El problema es que muchos hombres y mujeres se sienten libres cuando en realidad son esclavos aún en la casa del rey. Entonces Daniel, que tuvo una actitud diferente. Sí, señores, Daniel no se alegró con estar en la casa del rey fingiendo una falsa libertad. Daniel sabía con mucha claridad que aunque estuviera en la casa del rey, estaba bajo esclavitud, estaba bajo el dominio de los babilonios. Así que, queridos oyentes, hoy los expertos de hecho afirman que la actitud, no la aptitud, sino la actitud, tiene la capacidad de afectar las células del cuerpo y nos ayudan para que las personas puedan superar situaciones que parecieran imposibles. Sí, entonces, queridos oyentes, al igual que Daniel, es nuestra responsabilidad cuidar de la actitud de nuestro corazón. Y por eso vemos en Daniel, capítulo 6, versículo 3, cuál era la actitud de Daniel. Y vemos aquí cómo Daniel tiene una actitud diferente, ya que esa actitud determinaba la forma
como Daniel enfrentaría aún la esclavitud de los babilonios. Sí, señores. Y es lo mismo que nos acontece a ustedes y a mí. Con nuestra actitud, pues vamos a determinar la forma en cómo vamos a enfrentar los retos diarios y la manera como ustedes y yo vamos a asumir las adversidades, pues para ayudarnos a salir de todas ellas victoriosos. Una buena actitud, queridos oyentes, nos guarda de caer en la queja. Una buena actitud nos guarda de caer en la crítica. Una buena actitud nos guarda de caer en la murmuración que hoy, queridos oyentes de AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, son tan comunes. Por eso estamos llamados a cultivar una vida rica espiritualmente, cambiando nuestra actitud para que estemos siendo moldeados por lo que recibimos de Dios. Por eso veamos lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, bueno, vamos a ver porque hemos tenido aquí un pequeño problemita de voz, pero voy a ayudar aquí a mi amada Yoli. Daniel 6, 3 nos dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, hemos estado con un cuadro gripal fuerte, pero ahí vamos. Bueno, queridos oyentes, Daniel tenía un espíritu diferente, nos enseña el manual de vida. Y ese espíritu diferente en la vida de Daniel lo ponía por encima de todos los demás. Y tener un espíritu diferente es tener una actitud diferente, queridos oyentes. Y cuando ustedes y yo tenemos una actitud diferente, cuando ustedes y yo evitamos ser del común, pues siempre seremos puestos, sí señores, en alto. Por eso es tan importante que ustedes y yo aún tomemos la decisión de guardarnos. Y esto nos lo enseña el manual de vida en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. Y hoy, queridos oyentes, sabemos que se están normalizando muchas formas de pensamiento, se están normalizando muchas actividades y de hecho se normalizan conductas que claramente están, sí señores, en contravía de la fe. Y es por esto que ustedes y yo en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, debemos ser muy cuidadosos. Y tenemos que ser muy cuidadosos de guardar el corazón. Sobre todo, debemos ejercitarlo cuidando nuestra fe para poder permanecer y estar firmes ante la presión, queridos oyentes. De igual manera, pues se requiere que ustedes y yo seamos hombres y mujeres que perseveran y perseveramos en los principios de Dios y sobre todo que aprendemos a cultivar nuestra comunión con Dios. Por eso, en 2 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 14 nos enseña: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer bien para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queridos oyentes, la única manera de guardar nuestras vidas es guardando la Escritura y es guardando nuestro corazón y, como nos enseña el versículo 14, persistiendo en lo que tú, no en lo que otros, en lo que tú has aprendido. Muchas veces sometemos nuestra vida a lo que dicen otros, a lo que piensan otros y a lo que viven otros. Y no todo lo que viven los otros es bueno, queridos oyentes. Por eso el manual de vida
nos llama a ustedes y a mí a persistir en lo que tú has aprendido, y también nos dice, y te persuadiste, no en lo que otros han hecho en ti, sino en lo que hay en tu vida, para que nunca olvides los sabios consejos, los buenos consejos y las grandes enseñanzas de Dios para ustedes y para mí, que nos llevan a estar siempre firmes, queridos oyentes, en un mundo tan cambiante. Por eso es importante que ustedes y yo aprendamos, así como es necesario guardarnos, pues también aprendamos la sabiduría. Y recordemos que la sabiduría también implica hacerse muchas veces a un lado cuando sea necesario. Y en muchas ocasiones la mejor decisión que ustedes y yo podemos tomar, pues es apartarnos para no ser contaminados. Y muchas, seguramente ustedes y yo lo sabemos, muchas de las ofertas del mundo tienen apariencia de bien, y muchas, ¡au!, me pasó la corriente, prometen éxito y felicidad. Ay, queridos oyentes. Hoy no ha pasado de todo, pues. Pero bueno, de eso se trata. Eso es parte de la alegría, del gozo. Eso es parte del amor ferviente, sí señor, de la oración ferviente que estamos aquí aprendiendo también. Y de la vida de poder. Oiga, hubo poder en el micrófono porque vean, nos pasó la corriente. Ay, Dios mío. Un mundo cambiante y desafiante, queridos oyentes, pero aquí seguimos en pie de lucha. En otro programa también hace muchos años, ¿te acuerdas, Juan? También me pasó la corriente en el programa de Casados y Aún Felices. O sea que tengo que caminar descalza, tengo mucha estática, queridos oyentes. Bueno, y estamos llamados, sí, a apartarnos, porque muchas cosas parecieran ser buenas, pero en realidad, queridos oyentes, traen caos. Entonces no se trata de discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo mejor y lo excelente. Y esto nos lo enseña 1 Corintios 6:12, cuando nos recuerda que ustedes y yo somos templo del Espíritu de Dios y que no lo podemos ignorar. Entonces, por eso es tan importante que como templo aprendamos a cuidar y a cuidarlo, queridos oyentes. De hecho, el manual de vida nos enseña en Daniel capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Entonces ustedes y yo somos portadores de la luz de Cristo, y como tal, queridos oyentes, es nuestra responsabilidad llevarla a donde haya más oscuridad, no solo en mensajes, sino con un estilo de vida y con acciones contundentes. Recordemos que un sermón viviente vale más que 1000 palabras. Muchas veces nos dicen, tus actos no me dejan escuchar tu voz. Los actos, queridos oyentes, hablan más que nuestra propia voz. Entonces, ustedes y yo, queridos oyentes, estamos llamados, por supuesto, a vivir y a vivir con calidad de vida en un mundo desafiante, en un mundo que cambia, pero que los principios de Dios deben permanecer para siempre en nuestro corazón. Entonces, hoy se requiere de un verdadero combustible. ¿Y cuál es ese combustible, queridos oyentes, para mantener nuestras vidas en marcha? Pues las antorchas sin combustible terminan por apagarse. Y es por eso que es fundamental tener siempre un suministro asequible, y lo único que puede darnos un suministro espiritual continuo, como lo decía Juan Carlos ahora, pues es la llenura del Espíritu Santo, porque Él es la fuente, nunca lo olvidemos, inagotable, que suple toda necesidad y nos lleva a ustedes y a mí a ser testigos verdaderos de su amor. Por eso finalmente aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, ustedes y yo estamos llamados a no ser simples espectadores de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. No estamos llamados a esto, estamos llamados, queridos oyentes, a ejercer el rol como Daniel,
como verdaderos agentes de cambio. Pero para esto necesitamos primero guardar nuestra vida permaneciendo en su palabra, para luego, queridos oyentes, poder ser luz en cada lugar donde ustedes y yo vayamos. Y de esta manera vamos a hacer una influencia positiva para todos los que nos rodean. La pregunta es, ¿estamos dispuestos ustedes y yo a asumir estos retos, queridos oyentes? ¿Estamos dispuestos ustedes y yo a darle cabida a los principios de Dios y a desechar las costumbres que muchas veces el mundo nos ofrece, pero que no son costumbres, sino más bien destrucción a nuestra vida? Hoy estamos llamados entonces a contrarrestar cualquier acción destructiva por la palabra de Dios que genera en nuestras vidas vida y vida en abundancia. Por eso, queridos oyentes, ¿cómo no terminar este tiempo maravilloso en el que ustedes y yo podemos hablar con Dios y podemos entregarle nuestras vidas a Él con todo nuestro corazón? Por eso les invito para que juntos hagamos nuestra oración y hablemos con Dios. ¿Quién más que ustedes y yo para saber, sí, cómo vivimos en medio de un mundo de constantes cambios y donde continuamente se nos desafía y se nos bombardea a una vida sin principios, a una vida sin Dios y a una vida sin ley? Pero ¿quién más que ustedes y yo para saber las consecuencias trágicas que esta vida sin Dios y sin ley traen a nuestro corazón? Sabemos que muchas de las heridas que hay en las entrepieles del alma se generaron por una vida lejos de Él. Sabemos que las grietas que se dan al interior de nuestra vida se hicieron porque Él no estaba con nosotros y nosotros no estábamos dispuestos a estar con Él. Por eso hoy en AMPM digámosle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, enséñame a acercarme a ti. Enséñame, oh Dios, a abrir las entrepieles de mi alma para que tú, Señor, hagas de mí ese hombre y esa mujer diferente. Pero no porque lleva la contraria, sino un hombre y una mujer diferente porque no se contamina con los dichos del mundo, sino que sabe discernir y sabe, Señor de los cielos, aún en medio de su vida, escoger lo bueno y lo malo, no a la luz del mundo, sino a tu luz. Digámosle a Él en este día especial: enséñanos a ser esos hombres y mujeres de espíritu diferente, con una actitud diferente. Ayúdanos, pidámosle a Él, a salir victoriosos de las adversidades que nos rodean. Ayúdanos a tener una actitud diferente en nuestro corazón para poder tener la capacidad, Señor, de luchar y de salir no como hombres y mujeres destruidos, sino como hombres y mujeres que, tomados de tu mano, Señor, pudieron salir adelante. Hoy estamos delante de ti para que nos enseñes a ser hombres y mujeres firmes delante de ti. Estamos, Señor, aquí porque requerimos ser hombres y mujeres que perseveren en tus principios y sobre todo pidiéndote que nos enseñes a cultivar una vida de comunión contigo. Y solo así seremos hombres y mujeres sabios, entendidos y prudentes, hombres y mujeres exitosos, hombres y mujeres con felicidad, pero no la que el mundo promueve, una falsa felicidad que ahoga, Señor, el dolor que hay adentro. Es la verdadera felicidad que se da al interior de nuestras almas, Señor, y que podemos ser felices con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos. Por eso hoy te damos gracias. Gracias por guiar nuestras vidas a la oración. Gracias por guiar nuestras vidas para que tengan luz propia, la luz que viene de ti. Gracias por abrir nuestros ojos y permitirnos, Señor, tener entendimiento para poder discernir toda influencia de, oh Dios, que viene del mundo, para que esta, la que no es buena, no me afecte. Gracias por darme el privilegio de orar y de pedirte en este día especial que hagas de mí
ese instrumento útil en tus manos para llevar a otros, Señor, a tu luz, para poder sacar a otros de las tinieblas, de las que un día quizás yo también fui partícipe, pero que hoy puedo disfrutar de esa luz eterna, de esa luz admirable. Por eso hoy te queremos pedir, Señor, que nos cada día al despertar esa luz tuya encienda en medio de mi corazón la antorcha que me guíe por lugares seguros y un camino estable por el cual yo pueda estar. Que tu bendición, pues, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en mi vida hoy, mañana y siempre. Amén. Así que, queridos oyentes, qué maravillosa entonces enseñanza la de hoy. Y hoy, queridos oyentes, ya estamos a días de nuestra peregrinación Mujeres Empoderadas, la primer peregrinación de mujeres para mujeres, con mujeres y dirigida por mujeres, queridas oyentes. Ya estamos a 43 días de salir a nuestra peregrinación. Ya saben, queridas oyentes, ya se pusieron la vacuna de la fiebre amarilla, ya renovaron el pasaporte, ya me escribieron al 311-364-5093 para darle toda la información acerca de nuestra peregrinación. Les recuerdo que estaremos Israel, Dubái, queridas oyentes. Estaremos en un viaje inolvidable, en un viaje a Tierra Santa, en un viaje a la tierra de las promesas y un viaje en Dubái donde todo, queridos oyentes, es posible. Por eso deben escribirme al 311-364-5093. Así que ya saben, queridas oyentes, ya hay que estar preparando la maleta. Ayer con Juan Carlos ya tengo mi tiquetico, ¿cómo se llama, Juan? Bueno, lo que hace, ¿cómo se dice? Que yo pueda reconocer mi maleta desde lejos. Así que, bueno, cuando lleguemos al aeropuerto El Dorado o a su ciudad o a su país de origen, le van a entregar esa es una tarjetica de Colmundo Viajes donde marcamos nuestras maletas y sabemos que esa es la maleta de todas las mujeres empoderadas. Pero es importante tener una etiqueta, ese es el nombre correcto, una etiqueta, algo especial que usted sepa que dentro del grupo esa es su maleta. Yo ya tengo la mía listica y recuerden marcar la maleta por dentro en una hoja de blog, su nombre completo, yo pongo Marta Yolanda Salazar Jaramillo, mi número de teléfono, mi país, mi ciudad, por supuesto es importante porque uno no sabe, la seguridad es mejor que la policía y siempre tenga un morral. Recuerde llevar en el morral una muda de ropa o ¿cierto? ¿Cómo se dice? Hoy estoy afectadita, bueno, porque no sé si el término muda de ropa me lo entiendan en otros países o en otras ciudades. Bueno, un outfit completo, se dice un outfit completo, extra que llevamos aparte. Si por de pronto la maleta se demora en llegar, yo siempre llevo mi par de medias, llevo mi sudadera, mi camisa, ropa interior, mi cepillo de dientes, mi crema dental y como las cositas básicas dentro de ese morral, porque es importante tener ahí a la mano en caso de una emergencia. Recuerde, los mejores tenis, los tenis más cómodos que usted tenga, no necesita llevar bolso de los que usamos normalmente en la ciudad, sino con un morral es suficiente para que siempre tenga ahí su pasaporte, su cédula, sus chiclecitos, lleve sus medicamentos. Si usted tiene medicamentos formulados, llévelos con su fórmula. Recuerde que en el exterior no le permiten a uno comprar medicamentos si no fueron formulados por los médicos. Entonces, es importante que lleve toda su medicina. Si usted requiere de insulina, recuerde llevarla en sus neveritas con su hielito, ¿cierto? No tiene ningún problema, pero debe llevarla y debe llevar los suficientes medicamentos para que le alcancen durante el recorrido, que son 15 días. Por favor, no vaya a dejar los medicamentos de la presión,
de la diabetes, de la tiroides, que uno a veces escucha muchas damitas diciendo que se les quedaron los medicamentos y es difícil. Literalmente no se pueden comprar en otro país. Entonces asegúrese de llevar el medicamento necesario. Si requiere de gotas para sus ojos, llévelos, absolutamente todos, y no olvide que también puede llevar cafecito, lleve sobres de café. Otra recomendación o tips de viajes es lleve el champú en sobres, lleve los tratamientos en sobres, empaque las cremitas, ahora venden botecitos viajeros muy importantes, y empaque todo en bolsitas herméticas para que nada se le derrame, porque recuerde que la presión del avión muchas veces hace que el champú se riegue, y cuando vaya a abrir en el hotel, hágalo lejos de su ropa para que no se le vaya de pronto a derramar sobre la ropa o sobre la maleta. Bueno, hay muchos tips. Recuerde que en otros tenis que usted lleve, ahí en su maleta, ahí puede meter todo lo que les estoy diciendo, que es el champú en sobres, los tratamientos en sobre, lleve cremitas de manos pequeñas también, todo bien hermético, bien empacadito. ¿Quiere saber cómo más empacar? Pues llámeme al 311-364-5093 y le daré más tips de viajes. Mientras esto, queridos oyentes, nos vamos del 7 al 21 de mayo a nuestra peregrinación Mujeres Empoderadas. Ya sabe, ese es el regalo de madres para su esposa, para su mamá, para su hija. Nos vemos entonces en las de Colombia, nos vemos en el aeropuerto El Dorado, y las que salen desde otros lugares del mundo, nos vemos en el aeropuerto de Israel en Tel Aviv, David Ben Gurión. Así que con todo el corazón, estamos a 43 días de nuestro gran viaje. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa, Preparando la Tierra. En AMPM, Preparando la Tierra. Preparando la tierra. Bueno, ya saben que ya escuchamos lo del viaje precioso a la tierra de Israel, a la peregrinación de acción de gracias a Dios allá en su tierra, en Israel. La tierra que Dios escogió, y bueno, no podemos dejar de hablar en esta sección de la tierra de Israel, como está escriturado en el manual de la vida. Allí encontramos el Salmo 122, versículo 6. No, nunca lo olvidemos, ¿cierto? Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Así como pedimos por la paz de Jerusalén, también pedimos por la paz de todo Israel, por la paz de esta tierra y la paz de nuestras tierras, la paz de Colombia, allí en su tierra donde usted se encuentre, particularmente de su ciudad. Bueno, esta es la sección para recordar la necesidad de orarle a Dios por nuestra tierra, y bueno, también, ¿por qué no?, a recorrerla y conocerla. Estamos haciendo un recorrido aquí en los departamentos de Colombia y estamos ya en el departamento del Guaviare, y hoy quiero hacer mención de su capital, San José del Guaviare. Sí, señores, que comenzó a formarse en 1960, vinculado a las actividades colonizadoras de la región selvática y como núcleo de apoyo a las mismas. En 1976, San José del Guaviare recibió el estatus de municipio y su crecimiento demográfico desde entonces se ha proyectado rápidamente. El departamento fue marcado por la violencia y los cultivos ilícitos en Colombia, pero los esfuerzos del gobierno han permitido que sus habitantes se concentren cada vez más en actividades agrícolas y pecuarias. Por ejemplo, si hablamos de su economía, San José del Guaviare depende principalmente del sector agropecuario y pesquero y de las actividades propias de la prestación de servicios. El sector de servicios turísticos ha tomado un auge reciente y productos derivados de la flora amazónica son ofrecidos en variados comercios. La economía del Guaviare se fundamenta
principalmente en la agricultura, como el plátano, cultivos de plátano, cultivos de yuca, los cultivos de cacao, caña de miel, o sea, caña panelera, y el caucho. La pesca y la ganadería constituyen otro de los renglones fundamentales en la economía del departamento del Guaviare y aquí en particular de San José. San José de Guaviare. Los principales productos artesanales son las escobas, los cepillos fabricados con fibra de palma de chiqui. Vea qué bonito, ¿no? Palma de chiqui y otras artesanías elaboradas en su mayor parte por los indígenas Nucac. Qué hermoso es recorrer nuestro país, así recordar cada municipio, cada región y pedir por la paz de ellos. Hoy pedimos a Dios por la paz del departamento del Guaviare, por la paz de los habitantes allí en ese hermoso municipio que aquí estoy viendo una foto aérea muy hermosa de la ciudad de San José del Guaviare y el esplendoroso río Guaviare, maravilloso, inmenso, ahí pasando por un lado de la hermosa ciudad de San José del Guaviare. Mis queridos oyentes de AMPM, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por su paciencia, por su compañía, por estar ahí pendientes del programa, por ayudarnos a compartirlo y por llamarnos y escribirnos a nuestro chat personal 311-364-5093. Se les quiere de corazón, un gran abrazo, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.